Bueno, bueno, buenas noches a todas y a todos. Hoy, como recién les decía, tenemos el lujo de tenerla a Natalia Malabé. Natalia Malabé es profesora del Departamento de Periodismo de la Facultad de Ciencias Sociales de Comunicación de la Universidad de Málaga, doctora en Periodismo, vicedecana de Movilidad y Comunicación de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, también de la Universidad de Málaga, integrante del Consejo de Dirección del Instituto Quevedo de las Artes del Humor de la Universidad de Alcalá y del Comité Científico de la Revista Teórica sobre Cultura Popular Gráfica TVOfera. Coordina el ciclo de charlas transmitidas en YouTube, Mesas Cuadradas sobre Muy Inteligente, que invito a todos a buscar en YouTube. Los aconsejo mucho, son charlas muy interesantes que está organizando con el Instituto Quevedo sobre humor, que uno puede escuchar especialistas de todo el mundo y muy grato. Yo tuve la suerte de ser invitado y es muy grata las conversaciones que se van generando entre investigadores. Es un espacio muy particular porque cruza investigadores con también artistas y creadores y humoristas gráficos y también de otros lenguajes. Así es un espacio muy rico y las invito a conocerlo. Y también es coautora de Medios de Comunicación e Identidad, estudio comparativo de dos regiones europeas, Andalucía y Aquitania, y El Estatuto del Acontecimiento, y otro libro que se llama Periodismo Literario y Guerra Civil. Bueno, Natalia, damos la Hola, bienvenida. ¿qué tal? Buenas. Voy a contar una particularidad. Natalia está ahora en España, son las 12 de la noche. Así que, Efectivamente, como se dan cuenta, hace calor, ¿no? ¿Dónde está ella? mucho. Así que bueno, Natalia, para no robarte más tiempo de sueño, te invitamos si querés a que nos cuentes sobre tu investigación y lo que venís trabajando. Muy bien, pues muchísimas gracias. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por la presentación, Damián. Muchísimas gracias a la cátedra por la invitación. Me hace mucha ilusión, bueno, contaros esto que he preparado a este público y efectivamente que me ayudéis a pasar un poco el calor, porque sigue haciendo calor, aunque sean las 12 de la noche, me ayudéis a combatirlo y no pasa nada porque me suelo dormir tarde, así que estoy, no, bueno, no sé si estoy igual de fresca como cuando doy clases por la mañana, pero yo lo voy a intentar. Así que muchísimas gracias y mis mejores deseos también para Mario Carrón, que se mejore pronto. Y bueno, cuando quieras, efectivamente, para no demorarnos, y al final, en vez de compartir pantalla yo, que técnicamente podía haber Sí, problemas, Damián tiene mi claro. PowerPoint. En el fondo lo agradezco porque como estoy en una tablet, cada vez que cambiara parecía que iba a estar metiendo el dedo en el ojo porque lo hago así tocando la pantalla, así que casi mejor que me ayude Damián, que se lo agradezco mucho Bueno, también. Y bueno, sí, os voy a contar un poco en cuanto aparezca por ahí el título. eh, vení, se lo Les voy a comparto. contar un poco en qué consiste esto que estoy trabajando últimamente, que digamos que concita tres elementos, dos de ellos efectivamente redes sociales y los reideros y el humor, son justamente, creo, el tema de interés ahora. Bueno, creo no, lo acaba de decir también profesor Fraticelli. Entonces, en ese sentido, añade un puntito más con el que estoy trabajando, que es el caso de las mujeres humoristas, ¿no? Digamos que esas serían las cuestiones que vengo a tratar. Y bueno, creo que puede ser interesante para ustedes desde Argentina, pues ver un poco la perspectiva española, lo que está sucediendo ahora, porque hay un cierto movimiento, un cierto cambio, un panorama en transformación, y esa propia transformación está generando algunas controversias y algunas problemáticas que ahora vamos a ver, y es por eso por lo que el subtítulo de la charla es Reflexiones sobre segmentación, calidad y audiencia, que son cosas, digamos, cuestiones que se critican eh, a las mujeres humoristas, como digo, por una controversia reciente que ha habido. Si queréis, pasamos a la primera diapositiva, sin más dilación, y comento un poco cuál es el punto de partida.
El punto de partida es esta polémica, esta controversia que ocurrió justamente hace un año, justamente en junio de 2021, con un local que existe desde hace ya 25 años en Madrid, en el barrio de Carabanchel, ¿no? En la capital de España, pues hay un local pues, básicamente de monólogos, de teatro cómico, es lo que se presenta en este lugar que se llama La Chocita del Loro, y que por motivo de ese 25 aniversario, este local de espectáculos, pues bueno, su directora de programación fue entrevistada en la radio, ¿no? En la cadena SER, en la radio española. Y bueno, su respuesta a la pregunta de la escasez de los nombres femeninos, ¿no? En su programación, porque si se mira la programación de la Chocita del Loro, todos los espectáculos, menos básicamente uno, en el año anterior habían sido a cargo de varones. La respuesta de Laura Sánchez Vega, que fue su directora de programación, era algo así como que mucho del humor que hacen las mujeres hoy en día en España no interesaba a su público porque era victimista o muy feminista. Eso es el entrecomillado que hay ahí, ¿no? De los términos que utilizó. Eh, y bueno, como ella decía, pues eso, el público no quiere, digamos, comprarlo. Días después, en declaraciones a la prensa, porque a partir de aquí la oleada de reacciones fue tremenda, sobre todo entre humoristas mujeres, lógicamente, que se vieron aludidas, hubo muchísimo eco en prensa, en redes sociales, algo de lo que, bueno, de lo que se viene hablando últimamente, pero que este tipo de comentarios eh, pues fue como una mecha, ¿no? Y el gerente del local fue entrevistado, como veis ahí, en el diario El País, eh, ¿no? Diario Nacional Español, y decía este hombre, Francisco Carretero, que por supuesto refrendaba las palabras de sus compañeras, le parecían muy normales, y que el nivel de las cómicas que hay en España necesita un tiempo y que hay que darles 1 o 2 años para que estén a la altura de los cómicos que hay en la Chocita del Norte. Entonces, bueno, es muy difícil resumir, nos tiraríamos toda la noche en mi caso, la tarde en el de ustedes, resumir el aluvión de reacciones que estas declaraciones desataron, ¿no? En aquellos días. Simplemente pongo una de las que más prendió, que fue la de la guionista de humor, que es Pilar de Francisco, que sacó el corte de audio en su cuenta de Twitter y además, lo que comentaba antes, sacó del propio dossier de La Chocita del Loro que 26 cómicos habían hecho espectáculo el año anterior en ese local frente a una cómica, ¿no? A partir de ahí, pues muchísimas compañeras empezaron a reivindicar el humor hecho por ella bueno, hubo un poco de todo, ¿no? La cuestión que ahora analizaremos, ¿no? De que generalizar con las temáticas de todas las mujeres humoristas españolas diciendo que es victimista o diciendo que es muy feminista, que eso es curioso también, ¿no? Que el feminismo pueda tener grados, sé eso, no sé, feminista, pero algo no es muy feminista. En fin, eran cosas a las que se aludían por parte de muchísimas humoristas, algunas de las que de ellas pues, vamos a conocerlas ahora, ¿no? A lo largo de este recorrido que quiero efectuar y que de alguna manera soñaban con participar en La Chocita del Loro, un local de comedia que tiene 25 años, es muy conocido, ¿no? Entre la gente del mundillo, pero se habían visto pues muy decepcionadas con estas declaraciones y los humoristas lógicamente fueron muy irónicos y algunos dijeron, bueno, este señor tiene en el Google Calendar un aviso de que dentro de 2 años ya sí las cómicas españolas serán graciosas, ¿no? Como digo, es incontable la cantidad de reacciones, pero también eran muy elocuentes los silencios, ¿no? Algunos de los comediantes, de los humoristas más importantes en España, pues directamente no dijeron nada y hubo otros incluso pues que decían que estaban de acuerdo, que les parecía normal estas declaraciones. Luego hubo otros que tenían actuaciones previstas en la Chocita del Loro y prefirieron abandonarlas, prefirieron dejarlas. El caso es que hubo una polémica, una controversia muy fuerte en aquellos días en España. Si pasamos a la siguiente diapositiva, lo que vamos a ver
muy esquemáticamente, son un poco los objetivos que me marqué, que eran, claro, a partir de estas dos declaraciones y de las personas que las apoyaban, lo que pretendo un poco es contrastar los argumentos, ¿no?, que los defensores de la perspectiva de la chocita del loro esgrimían. Sobre todo lo que vienen a decir, resumo un poco, ¿no?, es que el humor de las mujeres es de menor calidad. Hablaremos un poco de cantidad y calidad y del por qué. Planteaban también esta segmentación, esta homogeneidad del discurso, ¿no?, que como si todo lo que provenga de una mujer humorista está marcado y es muy determinado y es sobre una serie de temáticas, mientras que los varones pues pueden tratar en su discurso humorístico cualquier tipo de tema general, ¿no? En concreto hablaban mucho de eso, ¿no? De victimismo y de exceso de feminismo. Esa era un poco la generalización. Hablaremos un poco también de eso, ¿no? De esta idea de que las mujeres hacen humor de nicho, ¿no? Y en tercer lugar, esta idea también de que es inviable comercialmente, ¿no? Ellos decían que es algo que el público rechazaba, que el gran público rechazaba el humor hecho por mujeres porque todavía no estaba a la altura, ¿no? ¿Cómo vamos a llegar a este objetivo? Pues revisando, que yo creo que va a ser lo más interesante para que conozcan también un poco el panorama que se ha abierto en España en los últimos tiempos, pues varios fenómenos relacionados con las humoristas en España. Si pasamos a la siguiente diapositiva, eh, hablaremos un poco del primer aspecto que yo creo que hay que abordar mínimamente, ¿no?, que es la cuestión esta de la supuesta incapacidad de las mujeres para el humor, ¿no? Es un poco largo y pesado y arduo, pero es verdad que cuando tratamos el tema, hemos estado en muchas charlas sobre los reideros en general y muchas veces aparece la cuestión de que si las mujeres no son capaces de producir humor o lo hacen en menor medida o de distinta manera o directamente no son capaces no solo de producirlo, sino de apreciarlo, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchísima bibliografía sobre el tema, algunas eh, a favor de esa incapacidad de las mujeres. Por ejemplo, ahí tenéis un famoso artículo de Vanity Fair de 2007 que se llama Why Women Aren't Funny. Este Christopher Hitchens pues, hace afirmaciones en ese artículo, tales como esa que destaco ahí, de que las humoristas terribles abundan en mayor número que los humoristas hombres terribles. Es decir, el hombre admite, ¿no? El autor admite, hay buenas humoristas, pero las malas son tan malas y son en mayor cantidad que los hombres, ¿no? Una cosa, pues, una afirmación muy científica. También hace otras afirmaciones muy científicas en ese texto, tales um, como que los hombres utilizaban el humor como para seducir, lo necesitaban y que las mujeres no tenían esa necesidad. En fin, eh, en contestación a ese artículo, destaco, por ejemplo, este libro de Yael Cohen, We Kill the Rights of Women in American Comedy, del 2013, donde hace pues una contestación a todos esos razonamientos de Hitchens y donde se dicen cosas pues como que las mujeres siempre han sido graciosas, siempre han utilizado el humor. Lo que pasa que es que quizá hay una percepción de que el éxito es excepcional y cada fracaso es una confirmación de la regla que decía Hitchens, ¿no?, de que hay un mayor número de cómicas terribles. Yo creo que el punto de vista de Regina Barreca, en esta obra suya del 91, es lo que nos puede arrojar luz sobre esta cuestión, porque ella comenta que tradicionalmente es verdad que hay un menor número de mujeres que utilizan el humor en la vida diaria o que incluso lo profesionalizan. Ahora hablaremos de la profesionalización del humor. ¿Por qué? Porque las mujeres no han podido, no se les ha permitido adoptar ese rol social de clown, dice ella, ¿no? Porque el humor, al igual que otros comportamientos socialmente estigmatizados, algunos específicamente relacionados, por ejemplo, con la sexualidad, que es un tema también que entrará aquí, pues es algo que se supone que no debería practicar una mujer como debe ser, ¿no? Es algo, también dicen otras autoras, que el humor es también una forma de poder, porque también todo el mundo te está prestando atención en ese momento y estás diciendo unas cosas muy claras, críticas, y claro, pues claro, las mujeres es uno de los colectivos que no se ha querido, ¿no? Que
que ostente ese poder, esa capacidad. Por lo tanto, eso explicaría esta cuestión de que sea menos reconocido, pero no significa que no exista. Se han dedicado a explicar muchísimas investigaciones, muchísimos autores. Ahí tenéis una gran cantidad de autores al final de ese último párrafo. Esta cuestión del humorismo en las mujeres, de que por supuesto sí que existe y se practica. Y bueno, Mura y Ruiz Gurillo, que son unas investigadoras españolas de lingüística, que es una de las ramas que está también trabajando mucho sobre la cuestión del humor, pues en 2014 hicieron un trabajo sobre el humor en mujeres que resumía, ¿no? Repertoriaba los primeros trabajos que estereotipaban sin haber hecho científicamente un buen corpus, sino guiado por un pensamiento que tenían estos autores, ¿no? De los años 70, de los años 80, que pensaban en esa incapacidad, ¿no? de las féminas para practicar el humor. Y luego, pues, como ven ahí, ya en los años 90, sobre todo 2000, hay una enorme cantidad de investigaciones que sí que apoyándose en un corpus y analizando el humor, por ejemplo, en interacción en grupos de mujeres, grupos de hombres, pues manifiestan que ambos géneros evidentemente usan el humor, ¿no? Es algo que, bueno, que nuestra experiencia cotidiana nos lo dice, pero que, bueno, también es interesante que veamos estas aportaciones que lo refrendan y que lo dejan totalmente claro. Visto este punto, ¿no? Si pasamos a la siguiente diapositiva, podemos hablar de otra de las cuestiones, ¿no? principales que trataba que se trató durante la polémica, durante la controversia de la chocita del loro, que hemos denominado, ¿no? La controversia de la chocita del loro, que es esa supuesta segmentación del discurso ya de las cómicas profesionales, ¿no? Hay una autora, precisamente argentina, que tiene un trabajo y ahí, bueno, para animar un poco la cosa, he metido una viñeta de Maitena, que me parece una figura fundamental. Aquí en España se la ha leído mucho. En El País Semanal, un dominical, eh, durante pues, los años 90, principios de los 2000, sus mujeres alteradas pues, se podían leer, como digo, semanalmente. Bueno, y también se vendieron muchísimo los recopilatorios y demás. Y Elena Méndez en 2015 hizo un trabajo en el que analizaba, ¿no? El humor femenino a partir de las mujeres alteradas de Maitena. Y entonces ella dice cosas muy interesantes sobre esta idea de que el humor que hacen las mujeres tiene que ser, o está visto que sea, está estereotipado como de nicho para un determinado público y sobre unos determinados temas. Como bien dice, están marcadas por el género sin que se haya precisado exactamente en qué consiste la extensión significativa de dicha etiqueta, ¿no? Esto es humor de mujeres, es humor para mujeres, pero bueno, ¿y eso qué significa? No podemos hacer un humor de cualquier temática. La explicación que da Méndez sobre esto, el que llamamos este problema del locus, ¿no? Lo que explicaría que se entienda que las mujeres hacen humor por y para mujeres exclusivamente y no para el público en general, sobre temas generales, es que, claro, los temas que habitualmente les habían permitido tratar estaban circunscritos, digamos, a ese mundo femenino clásico y sus circunstancias, y entonces el tópico, digamos, que se retroalimentaba, ¿no? Se seguía persistiendo. ¿Por qué? Porque el lugar donde se insertaban, por ejemplo, las viñetas eh, dibujadas por mujeres eran revistas femeninas o revistas de moda, revistas y diarios de prensa generalista, pero dentro de las secciones a lo mejor más orientadas, más dedicadas a las mujeres. Hasta hace muy poco no ha habido en España una humorista gráfica que en los diarios de tirada nacional tuviera un espacio en la sección de opinión, como la suelen tener, ¿no? los viñetistas habitualmente. Ahora hablaremos del caso concreto de Flavita Banana, pero ya digo, coincido con esta idea de Elena Méndez de que al estar circunscrita en un determinado lugar en la prensa, pues se supone que tenían que tratar una serie de temas, ¿no? Entonces aquí el problema está en que hay
un directivo, un intermediario siempre que va a contratar a estas mujeres y que piensa que por ser mujeres no van a poder hacer humor sobre temas generales y que han de restringirse a una serie de cuestiones que tradicionalmente, esto lo hemos estudiado en, bueno, acabo de publicar un capítulo sobre este tema en un, en un trabajo colectivo que hemos hecho que se llama El humor y sus sentidos, sobre la historia del humor en España entre los siglos XVIII y XXI. Yo soy la del final, la del siglo XXI, hablando de humor y redes y mujeres y tal, y verdaderamente lo que estamos viendo es una transformación desde unos discursos que eran de humor clásico en ese sentido, ¿no? Cómicas que se dedicaban a la guerra de sexo o a determinados estereotipos, ¿no? Pues la sexy ingenua por un lado, la fea, solterona, desgraciada por otro. Eso es básicamente sobre lo que pivotaban las posibilidades de las comediantes, sobre todo en cine, en artes escénicas y demás. Y luego también, y en el humor gráfico podemos ver, como en esta viñeta, muchísimos discursos ligados al propio cuerpo, todos esos tópicos sobre el maquillaje, los tacones, la depilación, la preocupación por el peso, como pasa en esta viñeta. No sé si la pueden leer, pero bueno, está preocupadísima porque ha subido de peso y cree que es porque se pintó las uñas, ¿no? Que la laca de uñas le ha aumentado, ¿no? Un poco el peso. Y claro, hay muchísimo humor sobre encajar con una cierta normatividad corporal, mucho sobre cuestiones fisiológicas, la maternidad, por supuesto, pero desde un punto de vista, digamos, pues mm, clásico, siempre de esa mujer formalita, ¿no? Que no se pasa de la raya. Pero hay una transgresión, que es lo que yo comento que está pasando en los últimos tiempos, perdón por citarme a mí misma, pero verdaderamente es- hay humoristas ahora que están, humoristas mujeres, que están trabajando con esos tópicos sobre lo corporal, sobre lo escatológico, dándoles la vuelta y haciendo, claro, una comedia de tinte algo más reivindicativo. Y entonces en ese momento es cuando son acusadas, por- porque bueno, lo hacen sí con una perspectiva feminista, de victimizarse o de estar siendo demasiado ideológica, ¿no? Que esto de demasiado, eh, pues sería, habría que estudiarlo con detenimiento. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos algunos ejemplos de humoristas que sí son, como digo, capaces de tratar temas generales. No es que sean capaces, es que aspiran a ello. Esto está dicho por Flavita Banana, es una autora que efectivamente ella es feminista, pero absolutamente todo su trabajo no trata en torno a esa cuestión. Hay muchas viñetas que son reivindicación feminista y hay otras que son sobre cualquier tema que pueda, ¿no? Que le atañan al ser humano, ¿no? Quieren trabajar sobre la condición humana en general. Y ya digo, el caso de Flavita Banana es, mm, bueno, como siempre estamos, ¿no? Buscando que por fin hay una que llega, que pone la bandera, ¿no? Que consigue, es una pionera y consigue una ruptura, y es verdad que nunca, desde el año 76, yo hice mi tesis doctoral sobre el humor gráfico en el diario El País, y desde el año 76 que nace el periódico, pues en las páginas principales de opinión nunca había habido una mujer. También es verdad que ella entra en el apartado local, en el domingo, para sustituir en verano a El Roto, que digamos que es el viñetista eh, titular, ¿no? En términos futbolísticos, ¿no? Es como la suplente del titular en verano, ¿no? Entonces, bueno, ha ido consiguiendo hacerse ahí un hueco. Ahora veremos de dónde sale Flavita Banana como para lograr esto, pero bueno, me interesa mucho ese punto de vista de querer tratar temas generales y ella misma en una viñeta lo plasma. No sé si se ve muy bien, pero bueno, pues está la típica figura, ¿no? de Dios con un ángel y tal, que le está diciendo pues todos los males con los que hemos sido condenados, ¿no? Las mujeres, ¿no? Desde la Biblia, ¿no? Que le dice a Eva. Entonces, le dice, bueno, y la regla y el parto y las cartucheras. Dice, pero bueno, ¿no se te olvida algo? Le dice el ángel. Dice, ah, sí, si se te ocurre hacer algo ingenioso, dirán que es para mujeres. Esto es lo que
en una misma viñeta, no solo con sus declaraciones públicas en entrevistas y demás, en una misma viñeta, digamos, que denuncia Flavita Banana. Oye, mira, yo soy una mujer, pero aspiro a hacer humor para todo el mundo. Luego tenemos otros casos de humoristas que subvierten esos temas clásicos que hemos hablado antes, la maternidad, el cuerpo, etcétera, y que son realmente transgresoras. Aquí hay algunos ejemplos que traigo. El primero de ellos, Soy una pringada, que es el nombre artístico de Esti Quesada. Ella empezó haciendo vídeos en YouTube y bueno, como veis, su presentación ante el público, ella es admiradora de John Waters, ella intenta ser lo más underground posible, lo menos complaciente posible, saluda a su público, sabéis que los youtubers tienen que tener un saludo, ¿no? Entonces ella les dice, hola, cachos de mierda, con perdón. Y veis que tiene vídeos así como odia a la gente positiva, en fin, ella es una persona que de su amargura por el mundo hace humor. Realmente le está yendo muy bien. Ella empezó en YouTube, pero ahora está como actriz en series de televisión, ha tenido su programa propio en un canal, algo alternativo, pero al fin y al cabo, ¿no? Va haciendo sus producciones y sus trabajos. Ha hecho un pequeño papel en La Llamada, que es un musical que hicieron en película de los Javis, que son dos directores de cine españoles muy jóvenes, que están haciendo algo también, pues eso, muy diverso, muy fresco, y ella tiene un pequeño papel ahí. Es decir, que desde su canal de YouTube, o vamos a ver ahora, al mainstream, sin concesiones. Ella sigue con esa actitud, con esa forma de presentarse al público. Y bueno, poco más o menos podemos hablar de Perra de Satán, de Beatriz Cepeda, que, bueno, veis que los nombres significan ya una actitud, ¿no? Soy una pringada, Perra de Satán, significa algo realmente, ¿no? O la fotografía que he elegido, ¿no? De Perra de Satán, que es verdad que en sus publicaciones tiene una desinhibición absoluta, ella habla muchísimo sobre la sexualidad, sobre el cuerpo, en los cuerpos no normativos, sobre el miembro viril, que como veis por su camiseta hay algo que obsesiona bastante también. Tiene un par de libros, de novelas que ha escrito, eh, y ha trabajado también, ha colaborado en, en diversos medios. Lo que pasa es que ahora mismo con Perla de Satán hay un pequeño problema porque ha habido, bueno, una otra polémica, otra controversia que la ha llevado a momentáneamente durante estos últimos meses cerrar su cuenta de Twitter, pero bueno, eso sería para otro trabajo y sería para otra charla y hablar de todo lo que ha ocurrido, ¿no? Con, con Perra de Satán, tiene que ver con el humor, y las redes también tienen que ver con esta cuestión de lo que llamamos, a mí no me gusta llamarlo así, pero bueno, cultura de la cancelación, ¿no? Esto de que cometes un error y ya te persigue a tu imagen pública, etcétera, ¿no? No sé si... Tengo muchas preguntas sobre Argentina. En realidad, esto es una charla en la que tiene preguntas soy yo, que ahora terminaré con eso y quiero hacer, porque realmente me gustaría saber si hay ciertos fenómenos que se están reproduciendo y que ocurren también allá. Entonces, bueno, es un humor, como digo, muy descarado. Lo mismo que ocurre con Enar Álvarez. Enar Álvarez es una figura también, como son todas ellas, pero esta todavía un poco más versátil, porque ha sido, bueno, ha sido o puede ser presentadora, guionista, monologuista, ahí está pequeñito, pero hay un cómic que ella ha guionizado eh, con Anna Muschel, una ilustradora que es la que hace la parte de los dibujos, y trata sobre su experiencia precisamente con la maternidad, se llama La mala leche, pero claro, no es la maternidad como nos podíamos imaginar, sino que habla de tabúes, básicamente, como hablan las otras que menciono. Eh, pues como es el deseo sexual después de la maternidad, cuestiones, ¿no? Que no son las típicas. Ella trabaja mucho con estos conceptos a los que les quiere dar la vuelta. Por ejemplo, ella tuvo un éxito enorme a raíz de hacer un monólogo en el programa del principal, uno de los mejores humoristas españoles en España, que es Andreu, español en España, uno de los principales humoristas españoles, Andreu Buenafuente. Aquí se ha notado que son las 12 y pico. Bueno, Andreu Buenafuente la fichó momentáneamente para un monólogo en su programa,
y se llamaba La puta de la clase. Es otra vez esa apropiación del lenguaje, ellas utilizan todo, ¿no? Un lenguaje absolutamente pues alejado del que a lo mejor utilizaban las humoristas de hace una generación, simplemente. Nunca iban a hablar de esas cuestiones, nunca iban a saludar con un hola cachos de mierda, o iban a titular un monólogo La puta de la clase. Ese monólogo tuvo más de 20.000 reproducciones solo en sus primeras horas en YouTube. Fue un gran éxito, de los muchos que ha sumado esta humorista, que no para de trabajar en distintas colaboraciones. Son cosas muy curiosas, porque al mismo tiempo que en la cadena SER, una de las radios principales españolas, ella es colaboradora de un programa que se llama Buenismo Bien, que se emite como podcast y que se puede ver también en YouTube. Ella a su vez ha hecho una cosa muy innovadora, que es como una especie de late night, pero en Twitch, en esta red, ¿no? Digamos, novísima y alternativísima, ¿no? Que supera a YouTube en ciertos aspectos. Y bueno, como cuesta mucho trabajo que a una mujer le den un late night en una televisión convencional, pues ella lo tiene en Twitch. Si pasamos a la siguiente diapositiva, pues veremos una cuestión que a mí me parece interesante, que es esta, ¿no? Que de la cantidad y la calidad en el humor producido por mujeres, sí, como hemos intentado demostrar brevemente, ¿no? Con las pinceladas que hemos dado de trabajos de investigación que hay, que no es una cuestión intrínseca el que las mujeres sean menos a la hora de hacer el humor profesional, ¿no? De practicarlo profesionalmente como humorista. ¿Qué es lo que lo impide? ¿Qué elementos externos están contribuyendo? Muchos trabajos hablan sobre esta cuestión, pero a mí me parece que a raíz, casi un poco menos de un mes, después de la polémica de la Chocita del Loro, una humorista española, monologuista sobre todo, que es Raquel Sastre se caracteriza porque digamos, el humor que ella practica es humor absolutamente negro. Pues Raquel Sastre hizo un hilo explicando sobre esta cuestión de por qué hay en cantidad menos humoristas mujeres. Y ella habla directamente de los procesos de casting y de que efectivamente aquí sucede mucho, y eso se ha estudiado en una tesis que tengo por aquí, se ha leído hace poco eh, en la Universidad de Zaragoza. Se ha leído una tesis sobre los formatos televisivos de humor, el periodismo de humor en televisión y demás, y es verdad que lo habitual es que el principal presentador del programa sea un humorista y luego esté acompañado por una mujer. Esta mujer puede ser humorista o no, puede tener momentos de humor quizás, pero igual no es cómica. Esto es lo que dice Raquel Sastre, que a los castings se presentan cómicos varones, mujeres que no son cómicas, pero que dan bien en televisión, porque la tiranía también de la televisión es que a la mujer se le exige dar mejor en cámara que a los hombres, que pueden ser a lo mejor más mayores o no tener un determinado aspecto físico. Y entonces alguna humorista va al casting y se cuela por ahí, pero normalmente pues escogen al humorista para ese rol principal y a la mujer que seguramente sea simpática y profesional y estupenda, súper maja, como se dice, ¿no? Aquí en España y dice Raquel Sastre, eh, en ese papel, digamos, subalterno, pero que igual no es cómica. Entonces, claro, los cómicos varones tienen más sitios donde poder mostrar su trabajo, donde poder adquirir experiencia, ¿no? Hay como menos confianza en ese aspecto. Pero si pasamos a la siguiente mm, diapositiva, dice la propia Raquel Sastre, y digo yo y decimos todos, ¿verdad? Pero llegó Internet y llegaron las redes sociales, sobre todo redes como YouTube, Instagram, Twitter o TikTok, han sido la plataforma desde donde, sin esa selección previa, ese impedimento que había, ¿no? A lo mejor en los equipos directivos que no confiaban en mujeres para este tipo de trabajo, pues empiezan a proliferar y a conocerse, como dice Raquel Sastre, pues al mismo nivel o más que los humoristas en, en esos propios canales alternativos. Es decir, van al público directamente
sin intermediarios y gustan, y a partir de ahí se hacen un hueco, ¿no? Han eliminado ahí una intermediación que era casi como una barrera. En el caso del humor dibujado, del humor gráfico, ¿no? Yo voy combinando uno y otro como puedo, ¿no? Pero es verdad que lo dice este trabajo de Borges y otros, publicado en Tebeosfera en 2018, que dicen que, bueno, que las autoras todavía no ocupan un espacio igualitario eh, en los medios mainstream, digamos, ¿no? En la librería, en los premios, ahora hablaremos de los premios también como medición del éxito, y sin embargo, pues van creando sus propios medios de autopublicación y así es como van conquistando nuevos públicos que son muy fieles, esto es una característica también importante, ahora lo veremos, y a partir de redes sociales, de páginas web, pues con una financiación además relativamente modesta y sencilla, consiguen ganarse ese público. Vamos a hablar del público, si no estoy yo equivocada con la próxima diapositiva. Bueno, claro, consecuentemente en España ha habido un boom de la comedia hecha por mujeres, lo mismo que en los años 70 hubo en España una cosa que se llamó el boom del humor gráfico, o que los autores, ¿no? A posteriori o casi simultáneamente, porque se estudió muy pronto, hubo un boom de la prensa satírica en los años 70, en la transición. Después de la muerte de Franco, del dictador, pues lógicamente había mucha apertura, mucha libertad, y una de las cosas que había era pues mucha ansia, ¿no? de prensa variada y hubo un boom de la prensa satírica. Hay algún medio que pervive todavía, la principal publicación satírica en España, que es El Jueves, pues nació en los años 70, ¿no? Entonces, ahora yo casi que lo daría en llamar así el boom de la comedia hecha por mujeres en España o el boom de la humorista española, porque son muchísimas, me ha costado mucho trabajo hacer una selección, porque hay muchísimas más que están ahora mismo en el panorama y su origen son esos medios alternativos, básicamente pues redes sociales, que es un poco en lo que nos queremos centrar. Las tres de las que hemos hablado antes, Soy una pringada, en YouTube tiene 334.000 suscriptores y 93.400 en Twitter. Perra de Satán, ahora mismo tengo las cifras de Instagram, porque ya digo, canceló ahora mismo de momento su cuenta en Instagram, pero tiene 56.600. En Álvarez tiene 173.000. Son personas que van a saber que sus proyectos están ahí, van a seguirla, hay una fidelidad y en algunos casos que vamos a ver hay una cantidad de audiencia que más quisieran algunos medios convencionales. Ahora vamos a verlo en algunas humoristas, que sobre todo en TikTok y en YouTube. El caso, por ejemplo, de Lara Chus, su nombre es Laura Yustres, pero su nombre artístico es Lara Chus, es muy interesante porque se ha convertido en cómica profesional casi de la noche a la mañana, ha abandonado su trabajo de recepcionista que ejercía cuando ella se hizo popular en TikTok durante el confinamiento. En 2020 ella hacía unos vídeos muy simpáticos, muy graciosos, y le llevaron a obtener la cifra, como ven, de 118.000 seguidores en TikTok y que es mayor todavía en Instagram, 183.000. Ahora mismo ella ha colaborado en programas de la televisión estatal, ha hecho espectáculos en directo, casi todas, ya digo, son muy versátiles y lo mismo hacen un monólogo que aparece en un programa de radio, son guionistas de televisión, etcétera. Ahora mismo, Cuarto Millennial, que es uno de las fotillos que he intentado destacar ahí, Cuarto Millennial es un podcast que es un formato también que cultivan mucho, en el que pues Lala Chus está colaborando, aunque colabora en otros podcasts que ahora conoceremos más importantes incluso, en el que está colaborando con otra de estas humoristas de nuevo cuño, digamos, que es Andrea Compton, salida también del formato vídeo, ¿no? De las distintas redes que permiten que el formato vídeo sea la forma de expresión humorística de estas personas. YouTube, TikTok, Instagram también lo permite en cierta medida, y entonces a partir de ahí han alcanzado la popularidad humoristas como Andrea Compton, que nombraba antes, que tiene casi los mismos seguidores en Instagram que Inés Hernán, ambas son pareja además en la vida, y tiene, fijaos, Andrea Compton 700.000 seguidores en YouTube. Y Abby Power, por ejemplo, también la ha incluido, que tiene 440.000 en YouTube, porque las tres han trabajado a partir de ahí para RTV Play, que es como la plataforma que ha ideado la televisión española pública
para, digamos, que los jóvenes, que desde luego ya no ven la televisión convencional, en el aparato de televisión, tengan una especie de canal donde se habla de sus cosas y donde hay un material más cercano a ellos, ¿no? En lenguaje, en expresión, en protagonistas y demás. Y entonces, tanto Inés Hernán como Andrea Compton como Abby Power han tenido en algún momento estos últimos meses, años, programas en esta plataforma de la televisión pública española. Y hay otra cosa interesante que es cómo colaboran entre ellas. Hay mucha sororidad, hay mucho respeto. Por ejemplo, hay el caso de dos rubias muy legales, ¿no? Tenemos a Enar Álvarez, que la he nombrado antes, que tiene también un podcast con Raquel Córcoles, que es el nombre real de Moderna de Pueblo. No sé si la conocerán, pero Moderna de Pueblo tiene un éxito enorme, más de 1 millón de seguidores en Instagram. ¿Por qué? Porque en el caso del humor gráfico, que es a lo que se dedica Moderna de Pueblo, y todo el resto que nombro en ese último parrafito, en el caso de Instagram, en el caso del humor gráfico, es Instagram el que permite, lógicamente, la visibilidad de su obra y es lo que las ha impulsado a tener ese público fiel que, por supuesto, compra los libros recopilatorios de sus viñetas, compra el enormísimo material de merchandising que generan. No sé si habrán visto que hay mm, agendas, libretas, cartucheras, paraguas, camisetas, bolsas de estas tote bag de tela de todas estas artistas que nombro aquí. Moderna de Pueblo, ya digo, más de 1 millón de seguidores en Instagram. Flavita Banana, que la he nombrado antes, que quería dar su cifra, más de 600.000. Esto es lo que hace que la fichen en el país, esto es lo que hace que la conozcan y que les interese, ¿no? Con ese público ficharla para uno de los principales periódicos nacionales. Agustina Guerrero, la Volátil, es su nombre artístico, tiene más de 500.000 de seguidores. Laura Santolaya, que firma como Pocholada, y Estefi Martínez, que es Pedrita Parker, de aquí de Málaga, por cierto, paisana mía, ambas están por encima de los 200.000 seguidores en Instagram. Y Ana Uncina, que hace muchísimos trabajos distintos, pero bueno, es muy conocida por Empanadilla y Croqueta, que son, pues eso, dos dibujos que son una empanadilla y una croqueta, que viven aventuras juntos y tienen más de 100.000 followers y muchísimo material. Ven ahí que hay muñecos, que hay libros, muchísimo material que generan en ventas de merchandising. Así que bueno, esto es algunos de los casos en los que podemos ver la repercusión, la importancia, ¿no? de la audiencia. Algunas, ya digo, tienen cifras que podrían ser envidiables simplemente en su canal de YouTube para los medios convencionales. Si pasamos a la siguiente diapositiva, lo que yo me estoy centrando ahora y estoy trabajando más para otra investigación próxima en la que, ya digo, estoy trabajando ahora, es en estos casos de enorme popularidad y de enorme éxito. Son los casos principales, un poco como que contradicen más fuertemente estas opiniones de la chocita del loro que veíamos al principio, ¿no? La chocita del loro decían que, bueno, que no había posibilidad de éxito de ventas, que no eran prestigiosas estas humoristas. Y sin embargo tenemos aquí varios casos de, de humoristas que llenan literalmente no ya teatros, sino incluso estadios, eh, casi pues eso, como nunca soñarían algunos artistas de rock, ¿no? Tienen seguidores absolutamente fieles y efectivamente pues son la demostración de que sí que venden, ¿no? Al contrario de lo que decían los responsables de la chocita del loro. Eh, es interesante porque en la tesis que nombraba anteriormente sobre la medición del éxito en humor, en el periodismo de humor en televisión, que es la tesis que comentaba antes de Patricia Gastón Vera, leída en la Universidad de Zaragoza hace escasamente un par de meses. Claro, ¿qué es el éxito? ¿Cómo se puede medir? Uno de los utiliza muchos criterios, pero dos de los que utiliza, que aquí hemos empleado también, es el de las audiencias, como hemos visto en el
pantallazo anterior, en la diapositiva anterior, y es también el de los premios. Entonces, bueno, yo quiero hablar de estos 3 casos en los que las audiencias y los premios pues se concentran un poco y son para mí realmente pues interesantes, sobre todo los 2 últimos. En primer lugar, quiero hablar del caso de Martita de Granada, que es la foto de arriba. Ella es, ya digo, un caso excepcional en el sentido de que llena estadios, hace muchísimas giras con su monólogo y ella empezó en 2015 en Facebook, pero donde realmente pues se hizo realmente conocida es en Instagram, donde ahora mismo, sobre todo a partir del confinamiento de 2020 también, por COVID, pues ella tiene 1,4 millones de seguidores en Instagram, ¿no? Esto es una auténtica, pues tiene cifras de influencer, ¿no? A partir de ahí, pues con unos vídeos cortos que hace ella, muy sencillos, muy de humor cotidiano, muy de humor blanco, eh, consigue, como digo, llenar absolutamente a donde quiera que va, y ahora mismo en ese sentido el modelo a seguir por las humoristas de escénica, ¿no? Em, pero bueno, en otro aspecto que uniremos también al de las audiencias, que es el de los premios, me estoy concentrando mucho ahora y me interesa el fenómeno de Estirando el Chicle y Deforme Semanal, que son estos 2 podcasts, muy interesante también el formato, que han sido premiados, galardonados con el premio Ondas 2021 al mejor podcast o programa de emisión digital. Estos premios son enormemente prestigiosos, se otorgan también a programas de radio, o sea, aunque son de la cadena SER en España, del grupo Prisa, pero a nivel, por ejemplo, hay premiados que son, por ejemplo, de distintos países, ¿no? Internacionalmente, por supuesto, también en Latinoamérica. Y ellas han conseguido este, llegar a eso, ¿no? Que aparte de la cuestión de los premios que las une, porque bueno, se lo dieron ex aequo, ¿no? Se lo dieron a las dos el mismo premio, a los 2 programas, que coinciden en que están formados por 2 humoristas, digamos, bueno, en el caso de Estirando el Chicle, sí tienen un perfil más de humorista. En el caso de Deforme Semanal, mm, hay mucho humor, pero bueno, quizá el perfil de una de ellas, de Isabel Calderón, sí sea más tendente a la comedia y Lucía Ligmaer un poco menos, pero desde luego hay una apuesta por el humor en ambos programas, en ambos podcasts. Me centro primero en el caso de Estirando el Chicle, que si vamos a hablar de cifras, vamos a hablar de audiencia, pues tiene 5,6 millones de visualizaciones en YouTube y 1,8 millones de descargas, ¿no? En podcast, pero es que además cuando ellas hacen este espectáculo suyo, es decir, la grabación del programa en directo con público o un espectáculo que tienen humorístico, las dos en directo, consiguen llenar, por ejemplo, estadios como el Wizzing Center de Madrid, o pabellones como el Wizzing Center de Madrid, que son 12.000 entradas y las consiguieron vender en solamente 17 horas, que quedaron agotadas. O, por ejemplo, recientemente fue el Encuentro Mundial de Humorismo, que se celebra anualmente en La Coruña, y consiguieron vender 6.000 entradas en este festival. Son, si lo contamos, 6.000 personas, pues desdice un poco, ¿no? 6.000, 12.000, a esto que decían en la Chocita del Oro de que las mujeres no vendían entradas para este tipo de espectáculos en directo. Estirando el Chicle, bueno, es un trabajo de Carolina Iglesias y Victoria Martín de la Cova, que por su cuenta eran humoristas anteriormente, salen también de las redes sociales. Carolina Iglesias en Twitter se llama Percebes y Grelos, en general, bueno, en YouTube también, y ha hecho muchísimas colaboraciones a partir de su éxito en redes, en la televisión española, etcétera. Y Victoria Martín de la Cova es, digamos, como la mitad de otro dúo humorístico que se llama Living Postureo. De hecho, Living Postureo es su nombre en redes sociales, aunque a medias con su compañero en la vida también realizaba unos vídeos en YouTube que se llamaban Living Postureo, donde ella, digamos, es la absoluta protagonista y hace muchísimos papeles. Su pareja se dedica más bien a tareas de producción, aunque a veces aparece también en cámara.
Y a partir de ahí, pues se unieron para este proyecto que nace también del confinamiento, un hilo común también, ¿no? De, bueno, vamos a hacer una cosa barata, ahora que no nos podemos mover, que no hay mucho trabajo, y a partir de ahí han nacido cosas muy grandes, muy importantes, ¿no? Como es el caso de este Estirando el Chicle, aunque ellas ya habían trabajado juntas en una web serie, otro formato que me parece también alternativo, que se llama Válidas, es una serie de ficción que, bueno, pues no se la compró ninguna televisión, ninguna televisión, digamos, convencional, y entonces, bueno, está accesible en internet, una web serie. Ellas han intentado vender la segunda temporada y todavía no la han conseguido, pero bueno, les va enormemente bien con el podcast Estirando el Chicle ahora mismo, que se basa pues en básicamente lo que hay en entrevistas a mujeres del panorama actual, artístico, cultural, interesante, y bueno, con el toque de humor que le dan ellas, ¿no? De hacerlo de una manera muy modesta, pues ahora lo hacen a partir de Podium Podcast, que es la plataforma de podcast del grupo Prisa, y que ellas son pues, de los podcasts que lideran en audiencia, solo lo supera quizá, si no estoy mal, si no recuerdo mal, el de Andreu Buenafuente y Berto Romero, que son dos cómicos que hacen un programa de improvisación que se llama Nadie sabe nada, también en la cadena SER, y que se escucha por Podium Podcast, pero después está estirando el chico. Y en el caso de Lucía Lismayer y Isa Calderón, este deforme semanal nace en Radio Primavera Sound. Hace poco se ha celebrado el Primavera Sound, que es como un festival y tiene su propia, un festival, ¿no? de música, de conciertos y tal en Barcelona. Y bueno, tiene su propia radio y ellas en esta radio pues son líder de descarga y uno de los radio show más escuchados, no solo en España, tiene oyentes también precisamente en Argentina, en México, en Colombia, en Chile. Es un programa, digamos, cultural, muy ideológico, marcadamente feminista, en el que también hay entrevistas y invitados y demás, y en el que ambas pues desarrollan un concepto que están haciendo muchos y muchas, ¿no? Que es el de en teatros, por ejemplo, hacer la grabación del espectáculo en directo de lo que es el programa y a partir de ahí pues consiguen muchas audiencias también, ¿no? Quizá primero en teatros más modestos, ahora pueden hacerlo pues de manera más grande. Con esto, que resume brevemente un recorrido por varios de los fenómenos, ¿no? En España que tienen que ver con mujeres humoristas, pues llegamos casi un poco al final, a modo de conclusiones o de reflexión. En la última diapositiva, para ir acabando ya, quería, bueno, comentar algunas cuestiones, sobre todo refutando, ¿no? Lo que comentaban los responsables de la Tocita del Loro y las personas que le dieron la razón en su día el año pasado. Por ejemplo, en cuanto a variedad temática, ¿no? Esa segmentación, eso de que el humor es por y para mujeres, de nicho y solo se hace de ciertas cuestiones, donde además las mujeres se victimizan y hablan demasiado de feminismo, pues tenemos el caso de Martita de Granada, que se centra en un humor pues prácticamente blanco, de corte clásico. Yo diría que es un humor costumbrista, es un humor muy de costumbre. Ella empezó hablando, se llama Martita de Granada porque ella es de Granada, como aquí en Andalucía pronunciamos algunas veces, ¿no? Las palabras. Y ella en su primer vídeo pues hablaba de cosas típicas de su ciudad y ella habla mucho pues de cuestiones del día a día y cotidianas, pero no es especialmente desde o no empezó por lo menos especialmente siendo reivindicativa o abiertamente feminista, como sí lo son estirando el chicle o sobre todo muy explícitamente de forma semanal. De forma semanal sí que lo tiene claro y en ambas se aborda de manera constante el feminismo, pero lógicamente pues es un programa que puede estar hecho para que lo escuche hombres, que lo escuchen mujeres, que lo escuchen, no sé, personas no binarias, que también la diversidad es algo de lo que se habla mucho en Estirando el Chicle. Una de las dos componentes es bisexual y habla, lógicamente, de su condición, de su orientación. Y es una cuestión que está ahí y que hay gente que quiere oír hablar de ello porque no encuentra otro sitio donde pueda oír hablar de ello. Sobre el tema de si es demasiado, poco, mucho feminista el humor que hacen las mujeres, pues cuando es realmente
humor feminista lo que se hace, resulta interesante porque un estudio del Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento, precisamente de la Universidad de Granada, o Granada, ha revelado que el humor feminista puede ser una herramienta útil para promover la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Es un trabajo muy reciente de 2021 en el que se afirma que ese humor subversivo contra el sexismo puede funcionar como una herramienta para combatir las actitudes sexistas, la discriminación y la desigualdad, incluso entre personas que no tienen, en principio, una formación feminista o que no se declaran feministas, pero que a partir, ¿no?, de trabajar este tema con el humor, pues sí que encuentran, ¿no?, que, que es necesario, ¿no?, combatir estas actitudes y esta desigualdad. Hay otra cuestión, evidentemente, que planeaba todo el rato, que es la de Internet y las redes sociales como, como vehículo, como herramienta fundamental, que es el que está permitiendo sin intermediación, como decíamos, y también sin excesivas inversiones, esa mayor visibilidad de las mujeres humoristas, ¿no? Si no se les daba, si no se les daba la oportunidad desde la directiva de los medios, etcétera, pues ellas se han creado sus propios espacios. Pero es verdad que, como evidencia la controversia de la Chocita del Loro, todo este boom tiene también una contrarreacción, porque es verdad que seguimos en un sistema un patriarcal y hay resistencia, y a veces este cambio de roles pues genera, como decía, controversias como las que exponía al principio o que me han supuesto el punto de partida. Y por último, decía que casi que yo tenía más preguntas eh, para ustedes que ustedes para mí, que espero que las tengan, porque me interesa mucho que entremos en debate. Y como idea final, quería eso, dejar para el debate abierto la cuestión de la necesidad de ampliar, ¿no?, a futuras investigaciones, y quizá el siguiente paso sea estudiar la escena en otros territorios afines al español, como puede ser, por ejemplo, el argentino, para analizar si este fenómeno o alguno de los que hemos hablado se está dando, ¿no?, en la misma medida en otros lugares, y qué alcance puede tener este fenómeno en el que se concitaban, pues, esos puntos que queríamos tratar, ¿no? Redes, humor y en este caso, pues humor hecho por mujeres. Esa era un poco, ¿no?, la triangulación. Y bueno, ya casi eso, llevo una hora hablando y espero de verdad bueno, que les haya parecido interesante, que hayan aprendido algo nuevo y sobre todo que se genere algún tipo de debate a partir de aquí. Muchas gracias, por la atención. Muchísimas gracias, Natalia. Espera que voy a dejar de compartir A pantalla. ustedes. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Muy, muy interesante exposición. Me gustó mucho. Ahora abrimos para que cada uno y cada una vaya diciendo lo que tenga ganas y lo que haya suscitado la exposición de Natalia, pero nada más. Dejo esto para el principio y después retomo después de que todos los compañeras y compañeros hablen. Me interesó mucho la manera en que armaste la presentación, cómo partís de este verosímil que es tan expandido, ¿no? Que lleva tanto tiempo ya instalado, que está muy arraigado, que no solamente está arraigado en el sentido común, sino también en la academia y la investigación, ¿no? Hace poco tiempo empieza a admitirse que las mujeres tienen humor y que pueden hacer buenos chistes. Es algo asombroso, pero que estaba respaldado por estudios Sí. que se llamaban científicos. Eso es algo impresionante. Y bueno, a partir de ahí me pareció muy interesante ya como una refutación, por supuesto, a eso, todos los casos que vos traes. Y sí, tengo algunos comentarios para hacerte en comparación a Argentina, para charlar, pero quería abrir un poco el micrófono para que hable el resto de los presentes, Josefina, Noé. No sé si Rocío anda por ahí o no, no entró. Rocío es la jefa de trabajos prácticos de la cátedra, y también el resto de los estudiantes y las estudiantes.
Quizás, bueno, primero que nada, Natalia, agradecerte muchísimo la presentación y tu exposición tan clara. Eh, y bueno, porque sabemos que es tarde, así que nada, el esfuerzo también de estar ahí del otro lado. Solo leer algunos comentarios. Acá Juana decía, la antítesis sería, por ejemplo, Lola Vendetta, entiendo que es española ella, ¿no? Eh, Después alguien, Laureano, dice, me hace acordar al nombre del programa, cuando hablabas de Florencia Peña, La puta ama, cuando hablabas de los programas de una de las comediantes, de las humoristas, perdón. Y Lautaro pregunta, consulta, ¿existen casos en España de humor subversivo por parte de varones o por ahora es exclusivo de mujeres y disidencias? Te dejo esta pregunta y si no sé Sí, si alguno sí. más quiere hacer alguna pregunta ahora o querés ir Ok. respondiendo a esa. Yo creo que lo de la antítesis de Lola Vendetta, bueno, muchas gracias a todos por escucharme y por las aportaciones. La antítesis de Lola Vendetta era cuando hablaba yo de mujeres alteradas de Maitena, creo que me ha salido la... Y sí, es verdad que es que Lola Vendetta es otro de los casos que podíamos poner como humor subversivo, hecho por mujeres, humoristas gráficas hoy en día. Ya digo que la nómina es enormemente larga y bueno, he intentado coger algunos casos, pero siempre faltan otros, ¿no? Eso me lleva al tema del humor subversivo. Y claro, a ver, si se hacen varones, a ver, la subversión, aquí hay dos cosas que decir. Primera, la subversión muchas veces parte de que quien la está haciendo está, digamos, marginado, está en situación de desigualdad. Entonces, lo habitual es que sean colectivos que están en esas situaciones los que hacen un discurso subversivo. Pero lo que sí hay en España, que no sé si en Argentina igual existe igual, pero no se llama así, hay un movimiento muy fuerte de hace unos años para acá que bueno, el periodista cultural y gestor cultural Jordi Costa lo llamó el post-humor. Es como un humor postmoderno que se hace en España y en el extranjero también muchísimo, pero que aquí le llamamos post-humor a todo lo que es, digamos, muy poco complaciente con el público. Creo que eso es una forma de subversión también. Es un humor que no está concebido realmente para hacer reír, sino en parte para producir incomodidad. Entonces hay varios humoristas varones, Ignatius Farray, un grupo que se llama, bueno, Los Chanantes, la Hora Chanante, que tenían un programa de televisión en el segundo canal estatal público español, Miguel Noguera, un cómico también absolutamente eh, que es imposible de etiquetar con lo que hace en su espectáculo y en su obra también gráfica, que tiene libros editados y demás, y alguno más que seguramente se me escape ahora, pero es curioso porque Ignatius Farray, que es uno de estos representantes del posthumor, sus espectáculos son una absoluta locura. Diré simplemente que, bueno, una de las costumbres que hay, ahora con el COVID no se puede, pero el público iba él se quitaba la camiseta y el público iba a chuparle un pezón. Pues solo con este comentario creo que ya podemos entender el concepto de su humor. Bien, bueno, y otras cosas que hace, como el grito sordo, bueno, en fin, es tremendo, ¿no? Hace shows en directo, trabaja también en podcast, ha tenido una serie en Movistar Televisión muy buena, también ha habido incluso por la crítica, que está basada un poco en su vida como cómico. Y Natius Farray fue uno de los que dijo, cuando sucedió toda esta polémica de la chocita del loro, que el mejor humor que se estaba haciendo ahora mismo en España lo estaban haciendo cómicas, lo estaban haciendo mujeres humoristas. Me parece un aspecto muy significativo, ¿no? No sé si contesto la pregunta, pero bueno, son las ideas que se me vienen a la cabeza. Y bueno, lo que comentaba el profesor Damián Fraticelli del arraigo de la idea de las mujeres no graciosas, es terrible tener que empezar, eh, ¿no? Mm, con con este razonamiento, muchas bueno, de los textos y de las reflexiones y de la investigación, y sobre todo eso, cuando estamos dando charlas ¿no? Yo hago muchas charlas divulgativas con un público más general y demás, es que aflora esta cuestión, este tema,
porque bueno, es un tópico que como todos los tópicos y los estereotipos se ha arraigado muy, muy fuertemente. Solamente hay que ver cuando, da igual, lo que queráis, podéis meteros en YouTube y ver los comentarios de cualquiera de estas cómicas que yo os he presentado aquí o sus redes sociales. Siempre, siempre hay un montón de contestaciones a sus mensajes o a su vídeo diciendo, varones, no te soporto, odio a todas las mujeres humoristas, no tenéis gracia ninguna. Esto es de verdad que lo he visto yo, lo puedo constatar. Es todo una ristra de no me gusta ninguna, no me hacéis gracia. Directamente hay como un parapeto ahí, un bloqueo que impide verlas con normalidad y disfrutarlas, simplemente por el hecho de que son mujeres. Es difícil de comprender. Florencia levantó la mano, no sé si querías hacer un comentario. Sí, era más que todo con respecto a tu visión o opinión acerca de lo que pasó con Jani Dueñas en su momento cuando hizo la apertura al Festival de Viña del Mar, que fue una mujer comediante, para las personas que no saben, es una mujer, una mujer comediante chilena que, bueno, fue abucheada en el medio del show mismo por hacer su show de stand-up. ¿Cómo se puede llegar a analizar ese caso particular? Bueno, pues te agradezco mucho que me lo hagas conocer porque no había llegado hasta este lado del charco, no conocía que le había pasado esto en Viña del Mar a esta humorista. Bueno, vosotros tenéis Chile más cerca y supongo que os llegó esa onda. Y bueno, realmente quiero decir, podía haber pasado en España, podía haber pasado en Argentina, tal y como está el panorama, por lo que decía antes, que hay mucha contestación. No sé cómo fue el espectáculo también que planeaba Jani Dueña, me lo acabo de apuntar para ir a buscarlo, pero realmente pues hay una contrarreacción cuando se ve que hay cambios y estos cambios, ¿no?, en los equilibrios de poder suponen también siempre una pérdida de privilegios y puede acabar en un abucheo la cosa. Aquí en España no tengo un caso tan claro, que seguramente habrá pasado, pero no a un nivel, claro, tan fuerte como el Festival de Viña del Mar. Pero aquí ya digo, los comentarios que tienen que recibir diariamente, esta cantidad de cifras que he dado de redes sociales, es que es un tráfico muy grande de personas comentando, de personas contestando, de viralización. Muchas veces hay cualquier tweet, cualquier cosa que cuentan estas humoristas que se vuelve viral y a partir de ahí llegan los haters, los trolls, todo este movimiento. Y bueno, algunas veces ha pasado también, claro, que llega a cosas más fuertes, no solo un abucheo, sino que llegan las amenazas, los acosos. Esto está pasando, pero claro, como reacción también, ¿no?, ante una cosa que no era lo habitual. Luego, a mí me pasó una cosa que fui fruto un poco de una especie también de acoso viral absurdo. Simplemente lo que pasó fue que, bueno, que en un programa de televisión en prime time aquí en España, en MasterChef, igual tenéis ese formato también, un formato, ¿no?, de concurso de cocina y tal, para elegir al mejor chef de una serie de concursantes, y hay un formato que es de niños. Y en esta variante del programa una niña dijo que de mayor quería ser cómica, que de mayor quería ser humorista. Entonces, bueno, yo simplemente publiqué un tuit, bueno, absolutamente, claro, la chiquilla me llenó el corazón, me pareció maravilloso, porque una niña pequeña no suele decir que quiere ser humorista, y yo lo atribuí a la visibilidad del boom de las humoristas actuales, porque esto funciona así. Si hay referentes, hay vocaciones. Si tú no piensas que una mujer puede ser chef, cómica, astronauta, si tú no la ves, no vas a pensar que es posible para ti, no lo vas a querer de chico, ¿no?
Y entonces esto lo puse en Twitter, fue un pensamiento que me pareció que debía compartir. Bueno, y entonces sí, tuvo cierto número, ¿no? de comentarios y de personas que le dieron a Fab y todo eso, que me gustearon, ¿no? Como se suele decir. Y bueno, ya me llegaron los señores diciéndome toda la lista de humoristas españolas clásicas de los años 60, 70, 80 para leccionarme a mí y decirme, sí que existen, sí que hay. ¿Cómo que la visibilidad de ahora? Y fue un poco como acoso, como digo, mira, yo no niego que existieran unos cuantos casos, por supuesto, y muy grandes, muy buenas, estupendas. Pero por eso hice en parte también la investigación sobre cómo era el humor de entonces y cómo es el humor de ahora, y cómo antes se usaban unos estereotipos de humor más clásico y menos subversivo, salvo ciertas excepciones. En la transición hay alguna cosa, pero es una herencia que ha costado trabajo, ¿no? Llegar hasta ella. Y ahora el número es tan ingente, es tan grande el movimiento, se podrían hacer tantísimos trabajos de análisis de su discurso, de lo que las humoristas gráficas sobre lo que están dibujando, la voz nueva, ¿no? que están compartiendo, que bueno, bueno, no me sorprendió porque, bueno, a veces, o sea, Twitter me parece una herramienta fabulosa y yo siempre la defenderé como un sitio donde tú puedes encontrar a gente magnífica y sobre todo mucho humor. La defiendo como un gran baluarte del ingenio, pero es verdad que, bueno, que no me sorprende que a veces llega gente indeseable. No sé si hay otro comentario. En relación a lo que decías del post-humor, aquí en Argentina, si no me equivoco, después me pueden corregir todos los que están presentes, ¿no? Porque eso depende de a quién sigue cada uno y qué es lo que está mirando cada uno, con toda la diversidad y variedad que hay. Pero me parece que aquí en Argentina no llega a ser ese tipo de humor como el ejemplo que vos acabas de ver, voy a revisarlo. Sí hay más humor absurdo, que sería una de las cuestiones que él señala, ¿no? Como post-humor en su Sí, libro, pero no llegaría a esos límites por ahora. Sí, lo que hay es bastante humor obsceno también, que sería que no llegue a entrar en las instituciones, ¿no? Eso te iba a preguntar, si este humor de estas primeras que mostraste, ¿no? Que están ahí en el límite de lo que se puede decir y lo que no se puede decir, y por la impresión que daban, si cuando pasan a las instituciones, vos decías que no hay concesiones, ¿vos ¿pudiste estudiar, como tomar algún caso de que recién arranca y después que llega a entrar en alguna institución mediática, en algún medio, si hay alguna transformación, qué conflictos trae eso? claro, bueno, a ver, de momento creo que no se atreven a darles un papel como por ejemplo eso, conduciendo un show en prime time ni nada de eso, pero bueno, tampoco cuando las he visto en grandes canales de televisión, tampoco cambian tanto, tampoco ellas hacen concesiones, siguen utilizando el mismo lenguaje, intentando un poco hablar sobre las mismas cosas, por eso algunas llegan más y otras llegan menos, pero ya digo que, por ejemplo, Soy una pringada no ha cambiado mucho, ¿no? Si de pronto ella cogiera, yo qué sé, y se hiciera una operación de estética y yo qué sé, se preocupara por tener un tipo de llegar al público de alguna manera, diría, madre mía, esta mujer está haciendo demasiadas concesiones, se está vendiendo, ¿no? Pero bueno, tampoco, no hay todavía grandes oportunidades, es todo un poco pues eso, alternativo, pero es que lo alternativo se está convirtiendo en algo muy consumido y lo convencional, lo institucionalizado, como tú dices, se está convirtiendo en algo minoritario. Hay una balanza, ¿no? que se está yendo hacia otro lado. Que bueno, que yo qué sé, salir en una televisión nacional sigue siendo muy importante y demás, pero ellas están protagonizando algo muy grande, a lo mejor desde unos espacios más marginales, pero bueno, han hecho apariciones. A lo mejor no, ya digo, no están conduciendo el programa, pero son colaboradoras de un programa.
Y yo las he visto a Enar Álvarez, a Lala Chus, utilizar el mismo lenguaje, hablar sobre las mismas cosas que cuando están en uno de sus formatos propios, originales, de donde nacieron ellas. No las veo muy constreñidas. También España es un país donde no hay demasiados tabúes, simplemente no se había experimentado con ellos, no se había probado, pero es verdad que no somos muy timoratos, creo que el público ya no se escandaliza de muchas cosas. Hemos visto en la televisión cosas muy fuertes ya como para que nos escandalice mucho algo, ¿no? Y también eso se es bastante respetuoso, pero no, igual eso, no se había siquiera probado, siquiera experimentado ese límite. Y bueno, y eso, a mí me interesa mucho. Espero que esta charla sea estimulante. No sé si vuestra asignatura o hay algún trabajo previsto o para más adelante. Espero que sea estimulante y que pueda servir para que en el caso de Argentina se pueda hacer algún tipo de reflexión sobre esta cuestión de la escena de las humoristas femeninas. Quiero decir un poco lo que ha llegado aquí, ¿vale? O sea, a ver, lo que aquí más se conoce que nos ha llegado desde Argentina, por ejemplo, en monólogos y demás, son Charo López, que es muy curioso porque coincide su nombre con el de una gran actriz dramática española, lo que se llama una gran drama de la escena. Charo López se llaman igual y hay que especificar, ¿no? Pero nos ha llegado Charo López y nos ha llegado Malena, que hace con ella también Pichot. Malena Pichot, gracias. Nos han llegado sus monólogos a través de Netflix, han estado de invitada en algunos programas de televisión española, por ejemplo, cuando han hecho sus shows en directo en España, o las han invitado en un canal, Los Prieto Flores, que es un canal de YouTube muy curioso porque son youtubers maduros, muy interesantes, y expertos en música sobre todo, y uno de los integrantes de Los Prieto Flores es un matrimonio también, se llaman Borja Prieto, que es español de Madrid, y Natalia Flores, que ella es argentina. Y entonces a partir de ahí nos llegan muchas cosas y es muy interesante. Ella hizo una colaboración con la autora de los vídeos Eres una caca, no sé si conocéis, creo que se llama Lula Gómez, puede ser. Son unos vídeos muy, muy chulos en stop motion, en los que, bueno, hay, a ver, esto es transgresión, hay un excremento hablando, porque es de plastilina, es stop motion, ¿no? Y el excremento está diciendo cosas, evidentemente, pues absolutamente unos mensajes súper machistas, de, yo qué sé, pero bueno, basta ya, ¿para cuándo el Día del Hombre, no? El 8M, no, ¿para cuándo el Día del Hombre? O yo no soy ni machista ni feminista, como si fuera una contraposición, ¿no? Yo estoy... Y bueno, al final de esos vídeos, perdóname que haga el spoiler, pero es que pisan a al excremento, ¿no? Y sale una cancioncilla y dice, eres una caca. Y eso los hace en Argentina y han tenido en España que incluso se ha editado un libro, ¿no? Porque bueno, porque sí, hay ganas de juntar ambos conceptos, ¿no? También eso, el feminismo y el humor es interesante también para reivindicar, ¿no? Es un poco lo Sí, que yo recuerdo que nos ha podido llegar, pero necesitamos saber mucho más. Yo necesito saber. sí, tenemos, bueno, tenemos una comisión dedicada al humor que la dirige Josefina de Matei. Y después tenemos tesistas. Después yo te paso algunas tesis que tenemos sobre humoristas Genial. y también instagramers que trabajan ahí el humor feminista también. Sí, yo quería sumar, ¿puedo? Si no, después. Sí, sí, dale, Ah, dale. bueno, en primer lugar, también agradecerte, muy buena tu exposición y también por a estas horas de la noche estar acá con nosotros. Encantada. Y quería comentarte que en la comisión en 2019 estudiamos un caso de humor político de una cuenta de Luana Pascual. La cuenta es La Loba de Catán, no sé si alguna vez la escuchaste, que parodia a La Leona, como se llamaba a la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y que, bueno, ella tuvo problemas en la justicia con Viviana Canosa una vez que empieza a imitarla a ella.
se hace conocida desde las redes, primero por María Eugenia Vidal, después también parodia a otra periodista, hasta que empieza a parodiar a Viviana Canosa, y en primera instancia ella lo toma bien, y después le dice de que sus abogados se van a comunicar con ella, y empieza todo un proceso judicial. Además, Wow. ella está reconocida peronista, entonces eso también siempre fue polémico, y tiene actualmente su tercera cuenta activada porque también sufrió censura en redes. Es un caso que estudiamos toda la circulación y que también se apagó. Hoy en día no aparece. Antes aparecían por ahí en los portales digitales sus producciones, y ella continúa con sus cuentas, pero ya no aparecen, no las retoman, digamos, desde los portales lo que hace. Pero sigue activa. Es un caso muy interesante este de la judicialización del humor. Nosotros en España hemos tenido también que trabajar sobre ello, porque hemos tenido en los últimos años no solo un boom de la humorista femenina, sino un boom de, bueno, los casos de demandas de humoristas en el banquillo. Bueno, también por una serie de cambios en la normativa legal española que hacía posible pues, que se denunciasen pues, por enaltecimiento del terrorismo o por, digamos, bueno, por supuesto, el tema de la protección de la corona bueno, de la libertad de culto religiosa, hace que haya habido ciertos casos en los que, sí, el humor político sobre todo, ¿no? Que en este caso mayoritariamente pues ha recaído al final en varones, porque son hombres los que al final lo acaban practicando. El único caso que existe no es una humorista profesional, es el caso de Cassandra Vera, que es una tuitera que publicó una serie de chistes sobre, bueno, sobre un atentado que hubo ella creo que lo estaba estudiando en historia en esa época, sobre Carrero Blanco, uno de los dirigentes de la época de la dictadura franquista que murió en un atentado en el que su coche saltó por los aires. Entonces hay muchas bromas privadas en España sobre esto, ¿no? Sobre que el coche voló. Se pueden hacer muchos chistes sobre esto. Yo no lo voy a hacer porque puede venir la Audiencia Nacional a por mí, ¿no? O sea, hay chistes en España que, por ejemplo, cuando en Twitter dices algo un poco polémico, dicen Audiencia Nacional intensifies, ¿no? Que como que van a venir a por ti, ¿no? Y esto le pasó a Cassandra Vera, una mujer trans, una mujer, que publicó esos chistes de manera, bueno, con total inocencia, pensando eso, que en Twitter, pues, es como WhatsApp, tú estás hablando con tus pocos amigos que te conocen, pero luego se hizo, bueno, viral y fue objeto de demandas y demás, pero hemos hecho investigaciones en ese sentido y lo que se ha demostrado es que esas demandas normalmente se archivan y no llegan a nada. Hubo una muy fuerte por un programa de televisión que se llama El Intermedio, que digamos que es el principal programa de humor político aquí en España, en el que, no sé, a alguna gente le parecerá una tontería, pero en un momento de un sketch, uno de los artistas del elenco se sonaba la nariz con la bandera de España. No os podéis imaginar lo que sucedió a partir de ahí, no solo por el aspecto judicial, sino por lo que he comentado antes de la cuestión del acoso a ese humorista en concreto, que tuvo que cancelar actuaciones en directo porque estaba amenazado. Luego también tuvo cancelación de contratos publicitarios porque las marcas no querían tener relación con una persona que sobre uno de los símbolos había hecho esta mofa, que bueno, que era totalmente también ficción porque era un sketch, ahí se estaba viendo bastante claro. Es otra Sí, cuestión realmente interesante, a la que ya digo, aquí hemos tenido bueno, desde las personas que nos interesa este tema, prestarle atención, porque ha habido una cierta persecución en los últimos años a la que no estábamos acostumbrados. sí, ahí, si uno, perdón, sí, aquí en Argentina también lo que se llama, ¿no?, la cancelación está operando como un condicionamiento en la producción risible. Si uno lo piensa en mediatización, digamos, es como la contracara, así como se pueden generar nuevas audiencias de humores que no,
estilos risibles que no tenían espacio en los medios masivos, ¿no? Porque acá en Argentina lo risible, los programas cómicos como género vienen en decadencia, ya no quedan en la programación, y en la década del 90 apareció un tipo de programa cómico que era un programa cómico para nichos, nunca tuvo mucho rating, sin embargo, Cha Cha Cha, Todo por 2 pesos, es toda una línea de programas que tenían bajo rating, pero era muy fiel el público, ¿no? Y fue uno de los programas que se mantuvo hasta no hace tanto tiempo como fin del género. Ahora, digamos, estos nuevos estilos risibles aparecen porque también aparece un público, ¿no? Y esto lo brindan las redes sociales que permiten esta convocatoria de individualidades que están lejanas, que se puede aglutinar en la mediatización, ¿no? Y que además con el humor sucede eso de que tenés que compartir muchos presupuestos para poder disfrutarlo, ¿no? De reírte. Y la contracara está sucediendo con estas operaciones que se llaman cancelación, ¿no? Que son otras nuevas regulaciones del humor en realidad, que es algo muy interesante también, porque si uno piensa en las censuras y regulaciones que tenía el humor previo a las redes, en los medios masivos, lo que uno encontraba era que estaba el Estado, ¿no? Regulando, estaba el propio canal de televisión, o la radio, o el diario, y después la única institución, por lo menos aquí en Argentina, que tenía poder de censura, eran, digamos que en realidad no eran las instituciones, sino que eran colectivos ligados a instituciones, que era la iglesia, ¿no? La iglesia, por ejemplo, había un programa que se llamaba Canal K, que era muy exitoso con marionetas hasta que empezó a hacer un sketch sobre el Papa. Bueno, ahí empezó a perder auspiciantes, ¿no? El programa. También en otro programa, Cha Cha Cha, también tuvo problemas porque hacía una parodia de un cura que despedía en la pantalla y bueno, también empezó a tener, ¿no? Era como que ese colectivo era el que tenía el poder de regular y censurar lo risible mediático. Y hoy en día lo que pasa es que esos colectivos se conforman mediáticamente y ya no necesitan ninguna institución para operar, sino que hay un acuerdo de individualidades, de individuos mediatizados, que operan regulando. Hace poco, en una charla que me invitaron a hablar de este tema, contaban la anécdota de una humorista gráfica que se llama Lunik, que creo que también tiene algunas publicaciones ahí en España, y contó que había hecho un chiste de un gato que paseaba libremente digamos, iba de su casa y paseaba por la ciudad y después volvía. Bueno, eso recibió un ataque de defensores de animales domésticos diciendo que no podía mostrar eso como algo positivo porque había que ser responsable sobre la mascota que uno tiene y no dejar que se vaya y que podía no volver el gato, ¿no? Entonces, pero bueno, recibió todo un movimiento de un colectivo digamos, que existe porque existen las redes sociales, que le hizo muy difícil seguir publicando por un tiempo. Entonces, es interesante, ¿no? Como están, por ahí no hay una regulación. Bueno, AEMEO también hace poco, algunos son más justificados que otros, ¿no? Digamos, AEMEO también recibió de parte de colectivos feministas y también de colectivos LGTB, una acusación por hacer bromas homofóbicas, ¿no? Entonces, algunos memes homofóbicos, entonces AEMEO tuvo que pedir disculpas, que es un sitio de producción de memes, y pedir disculpas y bajar, y cambió su logo. Porque entonces, digamos, son nuevas regulaciones que están apareciendo que aquí en Argentina, por lo que contás, en España está sucediendo y aquí en Argentina también está Es pasando. parecido. Bueno, todavía no se ha unido el colectivo de personas que tienen animal de compañía, ¿no? No sé. Pero, a ver, yo lo veo de la siguiente manera, y siempre acabamos hablando de esto, ¿no? Porque tiene que ver con el problema este de los límites del humor. Yo creo que los colectivos que han estado viviendo la desigualdad, la marginación, como puede ser el colectivo LGTB,
es que tiene todo el derecho del mundo a reivindicar, basta ya de este tipo de chistes, ¿no? Creo que el objeto es muy importante aquí. Tampoco estamos diciendo, nunca defenderé, que ahora agarre uno de estos colectivos y demande al humorista. Simplemente se lo está haciendo ver. Es una cosa que permite la bidireccionalidad de las redes, ¿no? Por fin, ¿no? El público le puede decir al autor, mira, pues esta vez has patinado, esta vez no ha tenido gracia, o te metiste con el colectivo equivocado porque ya llueve sobre mojado y esto está muy pesado y muy antiguo y la sociedad ha evolucionado y, y ya no tiene sentido reírse de esto, ¿no? Pero bueno, no sé. Ya digo, siempre defendiendo eso, que simplemente pues se le tengamos el derecho a decirle esto a estas personas, pero ¿qué es la cultura de la cancelación? ¿Qué es la cancelación? Es que eso creo que es un concepto sobre el que tenemos que trabajar, ¿no? Porque hay veces que tiene que ver con el humor, hay veces que no tiene nada que ver con el humor y es por otras razones. ¿Es realmente cancelación? Porque realmente es que hay personas diciendo estoy siendo cancelado, lo están diciendo. En el mismo momento en que lo están diciendo es porque tienen una plataforma que les permite denunciarlo. Esto es gracioso en realidad y bastante irónico, ¿no? Porque, no sé, es una paradoja, ¿no? Me están cancelando y lo están diciendo. Bueno, pues tienes un sitio donde lo estás pudiendo denunciar. Es verdad que eso que, bueno, Sí, a veces tiene otras consecuencias también, ¿no? estoy Como, muy en contra de las hordas, ¿no? De esto que ah, llega la gente en masa a acosar a una cuenta en una red social o a personas directamente, por supuesto, eso siempre, ¿no? no, pensaba que además de esto que decís, o sea, si bien se pueden seguir pronunciando, es cierto que a veces tiene consecuencias, digamos, extras discursivas, ¿no? Digo, se cancelan no sé si es un artista, se le pueden cancelar fechas o presentaciones y demás, ¿no? Como que hay algo también de los efectos que va provocando, que no tiene que ver solo con la libertad de expresión, o la libertad de expresión en redes, sino también con algo de la continuidad de su trabajo incluso, ¿no? Para agregar otra cosa que se me venía a la mente cuando te estaba escuchando en la presentación, pensaba que los casos que vos contás son todos de humoristas, ¿no? Que, digamos, por fuera de sus discursos son mujeres, digo, se definen, se identifican como mujeres, feministas y demás, pero pensaba en toda esa producción de lo risible, digamos, discursiva, que no es tan fácil de identificar, ¿no? Como este enunciador extradiscursivo que está detrás de esa producción. Esto me hizo recordar a algo que aparece en el último libro de Mario, cuando trabaja sobre Chicas Bondi, y habla, esto lo fuimos viendo en clase en los teóricos sobre el texto de Chicas Bondi, cuando se pone en cuestión, ¿no? Un enunciador discursivo con el enunciador extradiscursivo, ¿no? O sea, quién es que está detrás de determinada producción y cómo se articulan, ¿no? Esas dos instancias, ¿no? El enunciador, que no sabemos a priori quién es, qué orientación sexual tiene, con qué género se identifica, y bueno, la persona que está detrás. Y cómo puede operar, es algo que aparece ahí un poco en el texto de Mario, la hipótesis de género para denunciarlo o lo que sea. Y pensaba cómo funcionará esto en el humor, porque digo, muchas de las producciones risibles a las que accedemos, ¿no? Producto de la circulación, los memes y demás, no sabemos realmente quién las generó, ¿no? Y sin embargo, digamos, ahí están, y no es algo que se cuestione o que digamos, que sea tan evidente, ¿no? La cuestión de género en determinadas producciones. Diferente es, bueno, cuando efectivamente salen de una cuenta o de un enunciador que sabemos que responde, no sé, que es Malna Pichot o bueno, cualquiera de las humoristas que vimos, ¿no? Pero digo, creo que también hay ahí otro gran tema, ¿no? Que es, bueno, la producción de mujeres o de disidencias, incluso cuando no podemos reconocer o no tenemos o no es visible ese enunciador extradiscursivo. Es como algo que me surgía ahí cuando te escuchaba hablar. Vamos a tener que hacer algún tipo de experimento a ciegas en el que les mostremos a señores de estos que decía yo que salían antes en los comentarios de YouTube de odio a las humoristas y no me gusta ninguna humorista. Vamos a intentar eso, que lean guiones
o que lean chistes o que vean memes y luego les decimos, ¡ah, sorpresa! Estaba hecho por una mujer y te reíste, ¿no? Porque realmente sí, es algo que para alguna gente funciona como un elemento que les hace ya a partir de ahí estar interesados, no estar interesados. De todas maneras, ya digo, el matiz es importante, a pesar de que al final he acabado hablando de un par de casos que realmente sí que son explícitamente feministas y están en su producción de manera mayoritaria, hay otras muchas de las que he nombrado en las que no, en absoluto. Es eso, ¿no? Por el hecho de que sean mujeres no hacen humor feminista o ni siquiera pretenden hacer ni muchísimo menos humor solo para mujeres. Lo mismo que los hombres no pretenden hacer humor solo para los hombres, creo yo. Sí, sí. Bueno, no sé si Cada hay uno, otra pero pregunta, no quiero abusar, Natalia, sé que ya es muy sí, tarde no sé allá, así que si no, tan a gusto que no sé ni no, qué no hora es, quiero. ya perdí la cuenta. Hay algunos comentarios, Damián, no sé si los Sí, podemos a ver. leer. Bueno, fueron nombrando algunas humoristas, Fernanda Metilli, Dalia Gutman, son las humoristas, se me viene a la mente también Laura Oliva y Juana Molina, como más de la época de medios masivos, me parece, ¿no? Ambas. También pienso en las reacciones en redes contra el humor feminista, que generalmente se recurren a recursos violentos que amenazan con violencia física o psicológica. Esto pasa mucho en TikTok, donde se pueden responder videos. Lauriana dice, justo que mencionó a Malena Pichot, me hizo acordar una serie de sketch que surgió en Duro de Domar en 2012, pero que tuvo más éxito en redes sociales, se llama Cualca, es muy buena, yo la vi. Marca, sí, sí. Después está Tarde Baby de Malena, tiene un largo CV, Fátima Flores también tiene un gran CV. Se me viene a la mente lo de la jueza Barú Barú Budía de Tato en cuanto a la censura previa. Eso es uno de los montón de comentarios que fueron surgiendo. Sí, el caso de Tato. Tato era un programa cómico de sátira política de muchos años, aún en la dictadura estaba ese espacio de permiso, y si no me equivoco fue en la década del 90, donde iba a hablar de una jueza. Sí, de Servini Cubría fue el caso. Me Exactamente. acuerdo, fue este caso que de hecho la jueza creo que había pedido también por otro lado, o sea, en otra justicia, en otro juzgado digo, que se censurara el programa en el cual se iba a emitir una crítica, creo, humorística hacia su persona. Sí, y bueno, hizo un programa sin nombrarla, hablaba de Baruburu. Entonces, y se unieron un montón de artistas de la televisión para apoyarlo, ¿no? Y el último caso así de juicio lo tuvo Barcelona, Ajá. con Cecilia Pando, que es una defensora. Estás Te muteado, muteaste, Dani. Damián. Ay, se quedó sin voz. Perdón. Es una defensora de genocidas que están encarcelados de la dictadura, y ella, bueno, los defiende, y bueno, la revista Barcelona hizo una tapa tomándola, haciendo humor satírico sobre ella, y ella les inició un juicio que en primera instancia lo ganó, y era bastante dinero para la revista, porque es una revista que no tiene demasiado eh, sustento económico, pero bueno, finalmente cuando creo que llegó a otra instancia judicial, ahí ya también no avanzó, digamos, el juicio, y le dieron la razón a la Ajá. revista, porque al ser una persona pública podía ser objeto de sátira política. Pero después no hay tanto enjuiciamiento como allá, me parece que allá después, Sí, como sobre todo de un cambiaron. tiempo a esta parte. Es una cuestión Sí, que ha empezado a suceder, por eso, del 2000 y pico para acá, hay como, bueno, tampoco son tantos, pero son muchos más de lo que había antes, ¿no? Simplemente con que haya 7, 8, 9 o 10 claro. casos tan seguidos. Bueno, yo dirigí aquí un trabajo fin de grado que los analizaba, ¿no? Y lo que digo, al final no
no solían llegar a nada, pero el daño que habían hecho era muy fuerte en la reputación de esos humoristas, en la cancelación, como decíamos, de posibles bolos, ¿no? Y de actuaciones y demás. Y es eso, un impedimento, un intento de tapar ciertas bocas, porque siempre, claro, nosotros hicimos un análisis de dónde partía la demanda. Y bueno, pues sí, cuando no era la Asociación de Abogados Cristianos, era la Asociación de Policías, yo no sé qué, eran siempre grupos que pertenecían a los colectivos que tú has comentado antes, que tenían esa posibilidad, ¿no? de regulación o de censura, ¿no? Institucional antes, ¿no? En cierto sentido. Pero bueno, hay una cosa perdón, que no quiero que se me vaya la idea, que se ha mencionado TikTok en un sentido que no es el que yo voy a mencionar, que es justo el contrario. TikTok me está preocupando mucho últimamente porque es algo que creo que sobre lo que hay que trabajar. Bueno, ya tenemos gente con la que queremos trabajar este tema, y es que hay mucho, digamos, humor no profesional, por supuesto, humor que hacen gente, sobre todo chavales muy, muy jóvenes, y que está volviendo a ciertas conceptualizaciones de humor, de ciertos discursos de los años, a lo mejor, pues eso, 70, 80 en España, cuando todavía, ¿verdad?, en las televisiones públicas se hacía humor homofóbico, se hacía humor, sketches sobre la violencia de género. Me preocupa que TikTok está volviendo a todo eso, porque es verdad que no hay ningún tipo de regulación, ni nadie mira nada de eso. Jiji, son vídeos súper graciosos que ven los jóvenes, los niños, pero como todos sabemos, forman parte de su educación, de su mentalidad, de su concepción sobre las cuestiones básicas de la vida, de nuestro comportamiento, ¿no?, en sociedad. Y estamos viendo algunos vídeos, no sé si ocurre, yo creo que sí, en Argentina también, porque muchos ni siquiera proceden de España, están en español, pero no proceden de aquí. Y son eso, justifican la violencia de género, ¿no? O sea, chistes sobre pegar a tu novia o sobre abusar de ella. Yo los he visto y me parece alucinante, y me parece un campo, pues eso, de retroceso, ¿no? Pero está ahí como oculto en un margen, y yo creo que es algo bueno, que vamos a tener que tener en cuenta, porque está formando la mentalidad de gente muy joven con, discursos contrarios, yo creo eso, a unos mínimos, ¿no?, de decencia democrática y de defensa de los derechos humanos básicos. Yo creo que es lo que me preocupa más ahora, y estoy atenta a eso. Lo que pasa es que, bueno, es algo que tenemos que explorar. Siempre estamos pensando en cosas, ¿no?, que van surgiendo, que hay que trabajar. Hay un caso de un chico en TikTok, en la red TikTok, que era un niño de unos 11 años, 12, que hacía este tipo de humor de violencia de género, ¿no? Tipo riéndose de las mujeres que sufrían violencia de género, haciendo chistes terribles, muy terribles acerca de, más que todo, se hizo muy viral un caso también de Chile, que es el caso de Amber, que es muy fuerte, porque es una niña, estoy hablando de una niña de verdad, o sea, 11 años, que fue descuartizada, perdón por las palabras y perdón por decirlo así, pero es la realidad, y justamente se hizo muy viral chistes diciendo, bueno, una feminista hablando, a ver, miremos qué opina Amber al respecto, ¿no? Tipo, haciendo todo ese tipo de chistes. Humor a través de esas situaciones. Y también hay algo que pasa mucho y que estoy viendo, que es algo también que estuve en el comentario, era esta situación de personas, digamos, bueno, sí, mujeres feministas haciendo un humor, y ahora también esta reacción que sería un poco más violenta, ¿verdad? Ya utilizando incluso estas situaciones de violencia de género como respuesta. Hay un caso que también viene de TikTok, soy mucho de ese lado, y por ejemplo, una chica hacía un video diciendo, a mí me gustan los hombres como me gusta mi café,
incapaces de violar, o sea, haciendo un chiste a través de la experiencia de las mujeres de ser violentadas sexualmente, y le responden, y un hombre hay una variedad de reacciones, desde hombres diciendo a mí me gustan las mujeres como me gusta mi café, incapaces de hablar, así como también directamente hombres diciendo a mí me gustan las mujeres como mi bolsa de box, que sean capaces de resistir unos golpes, ¿no? Tipo, todo ese tipo de situaciones. Claro, pues ahí os necesitamos en ese campo, porque se están colando unos discursos que en los medios habitualmente ya no se ven, pero se están colando y se están viendo como algo tan cotidiano y tan normal que ya no se reflexiona, ¿no? sobre el peso que tienen, sobre lo enormemente crueles que son. Yo eso, en lo que os he traído y en mi exposición, creo que veo las redes sociales como algo muy positivo, en un sentido que es ¿no? de permitir a otros discursos que no pueden llegar, a otras producciones, a otras autorías, a otras voces, en definitiva, pero eso no quita para que haya también esta circulación que de alguna manera se había desterrado en otros medios, pero que tanto TikTok como otras redes sociales, no vamos solo a penalizar TikTok porque sea quizá en la que está gente más joven. En Twitter hay gente más adulta y hay enormes barbaridades. Facebook, aquí en España, se ha convertido en un campo de batalla terrible donde no puedes apenas asomarte sin encontrarte a gente furibunda, se ha convertido en algo bárbaro. Pero bueno, no formaba parte de lo que tenía yo que tratar, ¿no? De lo que me propuse, pero no quisiera perderlo de vista y bueno, ahí están las ideas para continuar rascando, para continuar investigando. Yo espero eso, que de aquí haya salido alguna inspiración. Yo tengo unas cuantas. ¿Y cuál es el panorama que está viendo hoy en día respecto a lo que podría pasar en el futuro, respecto, viendo el tema justo del humor de las mujeres? ¿Qué opinión, qué perspectiva tiene en base al futuro? O sea, ¿qué podría ya pasar? Inclusive en los medios tradicionales, donde aún no se ve tanto eso del humor femenino, pero como que en algunos casos aparece de a poco. Sí, es una buena pregunta. Yo creo que ahora mismo estamos en un momento de crecimiento que vamos a ver cómo esto sigue subiendo, no sé por cuánto tiempo, pero yo estoy segura de que a estas autoras a estas humoristas que os he más o menos presentado, las vamos a ver seguramente en medios convencionales, encabezando proyectos más grandes. ¿Por qué? Porque no son tontos, porque venden, porque tienen realmente su público. Ahora, hay otra cuestión que es lo que me tiene poco esperanzada, ¿no? Siempre hay una parte negativa, y es que, como sucede en Argentina, como acabas de decir tú, Damián, hace un momento, en España es verdad que no hay muchos formatos humorísticos, están en televisión, por ejemplo, están descendiendo mucho esos programas que pudieran ser la oportunidad para que aparecieran estas mujeres. Nosotros teníamos, por ejemplo, en el caso de las plataformas, de las televisiones privadas, Movistar tenía un canal cero que era donde la mayoría de los proyectos humorísticos más interesantes de los últimos años se emitían, ¿no? El programa este de Buena Fuente que os decía, otro que se llama La Resistencia, que esto sí que es muy de chicos, ¿eh? La Resistencia lo ven mujeres también, lógicamente, pero está dirigido por David Broncano, un humorista joven, y todos los demás miembros del equipo son varones también incluso. Y el caso es que Movistar, esa apuesta que tenía por los formatos humorísticos, de hecho llegó a sacar un formato que se llamaba Las que faltaban, que era todo hecho a partir de humoristas, porque había surgido una polémica en la presentación de su programación
en un festival de televisión, el Festival de Televisión de Vitoria, aquí en España, es donde se presentan los proyectos, ¿no? De cara al otoño, que empieza la nueva temporada. Movistar llegó y presentó sus programas, sus grandes buques insignias, sus grandes programas de estrella eran de humor, y había como, bueno, cerca de 20 hombres y solo 2 mujeres en los elencos, ¿no? De esos distintos programas. Esa foto se hizo muy viral, hubo protestas, tal, y a partir de ahí Movistar sacó un formato que se llamó Las que faltaban, precisamente porque eran las que faltaban, las humoristas, pero duró solamente un par de temporadas y no siguió adelante. Y ya digo, Movistar, que se basaba mucho en eso, ahora ha cambiado de estrategia y no van a seguir produciendo tantos programas de humor. Entonces ahora mismo lo que tenemos es el intermedio que os digo en la televisión privada, es un programa muy, sobre todo, pues progresista, de izquierda y demás, lleva desde que empezó esa televisión, La Sexta, lleva como 14 temporadas, a la misma hora en prime time, justo lo contrario, pero en Antena 3, que es del mismo grupo, de A3 Media, hay un programa que se llama El Hormiguero, que es de entrevistas y tal, pero su conductor es bastante más conservador, pero es familiar, más o menos, es familiar y blanco, pero mete siempre su mensajillo ahí, ¿no? En contra del gobierno actual y ese tipo de cosas. Y luego en televisión española hay unos cuantos formatos, hay varios, y la esperanza es que en los 2 últimos que han estrenado le han dado la oportunidad a mujeres, algo que no se hacía desde hace mucho tiempo, a que sean las conductoras de esos programas, ¿no? Hay uno que se llama La Noche de, que hay una humorista muy, muy prometedora, que se llama Eva Soriano, trabaja también en radio y que bueno, está haciendo un buen papel, pienso yo. Y hay otro, bueno, que es el típico programa, está conducido por 2 mujeres, el típico programa que seguro que hay en Argentina también, de zapping, bueno, de zapping de redes, bueno, de vídeos graciosos, cosas que van cazando, no, antes los programas de zapping eran programas, ¿no? de lo que la televisión generaba, pero ahora son de lo que las redes generan, más bien. Vídeos virales que a lo mejor los que tenemos una cuenta en Twitter lo hemos visto la semana anterior, pero ahora los echan en televisión y los comentan un poco gracioso y tal. Entonces, eso muy escuetamente es un poco el panorama que hay y es un poco deficitario, un poco escueto, se ha jibarizado un poco en relación a lo que había a lo mejor hace unos años, que ha habido programas absolutamente míticos en lo que es en la comedia. Yo de todas maneras la tengo por aquí y la que analiza esos programas y la que realmente sabe sobre esto, ya la he nombrado antes, es Patricia Gastón Vera, con su tesis sobre periodismo de humor en televisión, que hace un recorrido histórico que es estupendo, es un compendio por toda la televisión humorística española. Entonces, volviendo a esa cuestión, hay pocos espacios ahora mismo, ¿no? Quizás el humor no es algo tan demandado como en otras épocas, pero sin embargo, en los podcasts es muy bienvenido, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver también por dónde van también las audiencias, cómo es el comportamiento un poco del público también, ¿no? Que consume ahora estos productos de una manera pues tan diversa, tan diferente, ¿no? Este movimiento de Twitch. Bueno, a mí me sorprende, lo mismo que me pasa con TikTok, que es un mundo que yo no exploro tanto, pues me pasa con Twitch, ¿no? Que hemos hecho también un trabajo te dirigí un trabajo de fin de grado, una investigación el año pasado, que me parece súper sorprendente el uso que la gente de vuestra generación, me contradecís si no es así, hace de Twitch, que es el mismo que hago yo de la radio. O sea, yo llego a mi casa y yo enciendo la radio porque me hace compañía y la tengo de fondo, porque yo soy una persona que nació en los años 70, y cuando no es la radio es la televisión, que también la televisión, yo tengo una televisión en la cocina, y mientras cocino tengo la televisión ahí de fondo. Es muy gracioso porque no la estoy viendo, porque estoy cocinando, pero la estoy escuchando, estoy haciendo un uso radiofónico de la televisión. Esto que se habla, ¿no? De los usos secundarios de los medios desde hace mucho tiempo. Y esto es lo que está haciendo ahora la generación de los jóvenes con Twitch. O sea, claro, es imposible estar atento a un directo de 3 horas de un gamer, eh, porque hay otras cosas que hacer. Y entonces lo que nos contaban, ¿no? En ese trabajo es que está de fondo, está ahí, de vez en cuando se le presta atención, luego te sales de la habitación, luego vuelves a entrar, está ahí puesto, bueno, a ver qué pasa hoy, a ver qué dice. Y claro, es normal que luego no vea la televisión
la gente joven, ¿no? Hay muchas alternativas, pero bueno, al final están viendo televisión, que eso es lo más gracioso y lo más curioso. Cómo, eso hay investigaciones ahora también al respecto, cómo se supone que siendo Twitch una plataforma moderna, innovadora para las cosas nuevas y tal, y para un público nuevo que exige otras cosas, lo que está es imitando la programación televisiva convencional. Al final tenemos programas de entrevistas, programas de... Es que se acaba pareciendo bastante. Sí, sí. No, me estoy desviando del tema, por supuesto. No, no, pero son todos temas muy interesantes. Sí. La aparición siempre de un nuevo medio. Muchas veces había un investigador hay un investigador que se llama Steinberg, que decía que cada vez que aparece un nuevo dispositivo mediático hay un momento de fascinación y después como la sociedad prueba a pasar por lo que ya se había inventado, ¿no? Entonces sale la imprenta y lo primero que imprime es la Biblia. No, no es que aparece un libro nuevo, es algo, algunas cosas de esas parece que están sucediendo. Bueno, Natalia, ya son las 9, aquí son las 2 allá, no te quiero retener más. Ni yo a vosotros. Te agradezco muchísimo la presentación, muy interesante todos los temas. Quédate tranquila que trajiste muchos temas para seguir conversando aquí y después seguimos en contacto con estas investigaciones de humoristas mujeres, que te podemos pasar las cosas que tenemos nosotros Sí, dentro de por la favor. cátedra. Después, Josefina, te puedes contactar también con Natalia, te paso el mail. Así que bueno, muchísimas gracias, Natalia. Muy bien, pues un placer y cuando queráis aquí estamos para lo que necesitéis de ampliar, de aclarar y ya digo, para mí ha sido un enorme placer, me ha merecido mucho la pena quedarme, combatir el calor. Así. Bueno, aquí te están Muchas gracias por la agradeciendo participación. por el chat. Bueno, muchas gracias, Natalia. Gracias, Muchas gracias a Natalia. todos. Bueno, buenas noches, ya podemos decir buenas noches tanto acá como allá, así que Sí, sí. estupendo, vale, bien, entonces la despedida es, es correcta. Muchísimas gracias, un Bueno, abrazo fuerte desde Málaga. un Chao, abrazo. gracias a vos. Chao, Natalia. Chao.